Gracias. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber venido aquí. Voy a recalcar que este es un proyecto de plan de gobierno que yo y en mi equipo hemos preparado en calidad de precandidato a la presidencia de la República. Entiendo que ya se ha venido, entre comillas, trabajando un plan de gobierno por la persona encargada, un jefe de plan de gobierno, pero el problema está en que, como ustedes habrán podido percatar, no se ha comunicado al partido. Un plan de gobierno es un documento pragmático y concreto que justamente plasma las propuestas que el partido tiene en el ideario y las plasma en el sentido de cómo las va a desarrollar, en qué momento las va a desarrollar, bajo qué circunstancias las va a desarrollar. Y eso acarrea no solamente que se trabaje, claro, tiene que tener una cabeza y un equipo técnico alrededor, pero tiene que tener apertura con el partido. ¿Por qué? Porque las bases, los coordinadores regionales, los coordinadores distritales, los coordinadores provinciales, tienen derecho a participar. Porque además el partido también tiene profesionales y técnicos. Y obviamente la temática que abarca, los temas que abarca un plan de gobierno son muchos. Estamos hablando de un documento con el cual el candidato presidencial, la bancada congresal, el gabinete de ministros y todos los funcionarios de confianza van a trabajar en un periodo de gobierno, que en este caso sería 2026 al 2031. Entonces, si alguien se va bajo el pretexto de ser jefe del plan de gobierno, a apropiar del plan de gobierno y no lo va a aperturar, entonces le está haciendo un daño a la militancia y además está contraviniendo algo que no es natural, no es consustancial a un partido. Un partido es apertura. Un partido tiene que ser justamente que aglutine a la gente, que conlleve a la gente a trabajar, que la gente venga a aportar. Entonces, si nos vamos a cerrar, definitivamente, pues, eso no se va a poder dar. Entonces, como precandidato a la presidencia, decidí yo también aportar mi granito de arena y comenzar a confeccionar un proyecto de plan de gobierno que tiene que tener algo importante. Todo plan de gobierno tiene que tener un sustento, un fundamento, y ese sustento y ese fundamento es el ideario del partido. Si un plan de gobierno no se sustenta en el ideario, entonces ¿cómo distinguirlo de otros planes de gobierno de otros partidos o de otros proyectos que también podrían ser elaborados por instituciones privadas, que no necesariamente tienen que ser partidos? Entonces el plan de gobierno tiene que tener ese espíritu del ideario. Entonces este es mi aporte y a partir de acá, este proyecto solamente muestra las vigas maestras. Muestra los pilares fundamentales del plan de gobierno. A partir de allí, al final, como ustedes verán, se ha hecho una temática de 30 temas dividido en 10 mesas de trabajo, donde ahí es donde ustedes, profesionales del partido, técnicos, militantes, van a poder participar. Van a decir, por ejemplo, yo soy experto en el tema de agroexportación. Oye, hay un tema ahí que tiene que ver con la agricultura. Pues yo quiero participar en esa mesa de trabajo, quiero llevar mis aportes, quiero llevar mi conocimiento. Perfecto, te vas a esa mesa de trabajo y obviamente de manera periódica se va a ir avanzando, se tiene que reportar con un jefe de esa mesa de trabajo que se puede dividir también en comisiones y que reporta al jefe del plan de gobierno. Eso tiene que ser así y eso es constante, porque si vamos a esperar que un plan de gobierno se haga de una noche para otra, esto también es imposible, se tiene que comenzar a trabajar y ya. Ahora, este proyecto puede sumar a otros proyectos que de repente, entiendo que el congresista Anderson, que es el jefe del plan de gobierno oficial, tendría que haber avanzado. Y podemos obviamente juntarlo. Puede ser también que el otro precandidato, el arquitecto Guevara, también esté trabajando su plan de gobierno. Pues bien, sumamos todos. Pero la idea es no detenernos. Porque ¿qué pasa si de repente alguno de ellos condiciona el plan de gobierno a decir, oye, yo soy candidato y siempre y cuando sea candidato doy el plan, si no, no lo doy? Nos quedamos en el aire. Entonces tenemos que tener alternativas, no podemos quedarnos de brazos cruzados teniendo en cuenta que ya estamos a menos de 10 meses ya de las elecciones. O sea, esto ya es un trabajo que no es ni para mañana ni para hoy, es para ayer. Eso es muy importante. Ahora, quiero empezar diciendo lo siguiente también, diferenciar entre un plan de gobierno y un ideario. Eso es muy importante. Hay diferencias. Los dos documentos son documentos fundamentales que acompañan a un partido político. Pero empecemos con las diferencias. El ideario es un documento que recoge los valores, los principios, aquellas ideas neurálgicas que obviamente sustentan o soportan la formación del partido. Es un documento en ese sentido abstracto, filosófico, doctrinario. El plan de gobierno, en cambio,
ya no recoge esas ideas, o se va a sustentar por supuesto en esas ideas, pero ya recoge las propuestas que se basan en esas ideas. Las propuestas que tienen que ser concretas. Ya no, acá no se divaga, acá la propuesta dice, esta es la propuesta, cómo se va a hacer y en qué momento se tiene que hacer. Es decir, ya algo detallado, concreto. Entonces, mientras que el ideario tiene una función doctrinaria filosófica, el plan de gobierno tiene una función ejecutiva pragmática, o sea, a lo concreto. Por otro lado, el ideario no es temporal, el ideario es permanente. El ideario va a sostener la ideología del partido. Por ejemplo, en el caso de Perú Moderno, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es la ideología. La ideología de Perú Moderno es un partido de centro. Pero ahí también tenemos que saber qué cosa significa el centro. Porque muchos te dicen derecha, izquierda. ¿Y el centro qué cosa es? Bueno, el centro es una concepción ideológica que hay que comenzar a estructurar y a crear. Porque la derecha y la izquierda ya tienen sus propias creaciones. Las ideologías de derecha e izquierda tienen sus propias doctrinas. Si tú te vas a la ideología de derecha, te van a decir ya, tú eres de derecha, pero ¿qué doctrina? Ah, yo defiendo la doctrina conservadora, yo defiendo la doctrina liberal, yo defiendo la doctrina monárquica. Ideología de derecha. Te vas a la izquierda y tú dices, tú eres de ideología de izquierda, pero ¿qué doctrina tienes? Ah, yo soy comunista, yo soy socialista, yo soy anarquista. La pregunta es, tú eres de centro, pero ¿qué cosa eres? ¿Qué representa el centro? El centro, en muchas ocasiones, se ha comenzado a construir como una ideología que se pone en el medio. Por ejemplo, ahí salen los socialdemócratas, que están tirados un poquito para la izquierda, o los cristianodemócratas, que están tirados un poquito para la derecha. Entonces, ¿qué representaría Perú Moderno? La visión de nuestro fundador fue hacer de que Perú Moderno sea un partido de todas las sangres. ¿Y por qué de todas las sangres? Hay que recordar esa famosa frase de José María Arguedas. El Perú, el país de todas las sangres. Perú Moderno es un partido de todas las sangres. ¿Pero qué cosa es todas las sangres? ¿Por qué se habla de todas las sangres? Recordemos que en el Perú no existe una nación. El Perú es un conjunto de naciones. Por ejemplo, un país que tiene una nación en sí, porque tiene factores en común de historia, de cultura, de idioma, por ejemplo, es el pueblo de Israel, los judíos. Ellos son una sola nación. Si hablamos, por ejemplo, de los chinos, en su mayoría los chinos también son una sola nación. O los japoneses, una sola nación. Pero la mayoría de pueblos en el mundo están compuestos por varias naciones. Si tú te vas al país que es el hegemón el día de hoy y que obviamente está luchando por mantener esa hegemonía, Estados Unidos no es una nación, es un conjunto de naciones. El Perú también es un conjunto de naciones. Nosotros somos un país pluricultural. La pregunta es, en un país pluricultural, donde hay múltiples naciones, ¿cómo podemos llegar a la unidad? Entonces ahí hay que recoger el concepto de un famoso politólogo de Gran Bretaña, Anthony Smith, que él decía que superior al concepto de nación hay algo más. ¿Qué cosa? La idea de patria. Cuando un pueblo tiene varias naciones, para que esas naciones puedan unificarse, tienen que tener un concepto mayor. Y ahí viene el concepto de patria. ¿Qué cosa es la patria? El conjunto de naciones que forman un pueblo bajo características en común, un norte, una idea. Les hablaba de Estados Unidos. Estados Unidos es un conjunto de naciones. ¿Por qué se unifican? ¿Por qué se habla de que Estados Unidos, no, yo soy norteamericano? Ya, pero ¿qué te hace decir que eres norteamericano si tienes ascendencia italiana, si tienes ascendencia francesa? Muchos norteamericanos vienen de Europa. Y además son afrodescendientes también. ¿Qué te hace juntarte con ellos y decir soy norteamericano? Una doctrina, una idea de patria en común. ¿Cuál es esa idea de patria en común de los norteamericanos? Que Trump ha sabido muy bien sacarle provecho en su elección. Estados Unidos nació bajo una doctrina, la doctrina del destino manifiesto. ¿Y qué decía el destino manifiesto? Los primeros colonos británicos que llegaron a las costas norteamericanas, cuando desembarcaron en el famoso barco Mayflower, en el año de 1610 aproximadamente, siglo XVII, uno de ellos, al momento de llegar a las costas norteamericanas, dijo: hoy llegamos a esta parte del mundo para crear un país, un pueblo que a partir de acá va a irradiar su cultura, sus creencias y sus costumbres a todos los pueblos del mundo. Ese es el destino manifiesto de esta república que estamos creando.
el destino manifiesto. La doctrina, por eso los norteamericanos creen que sus valores deben ser impuestos para todos, porque ese es su destino manifiesto, dicen ellos. No, ese es nuestro destino manifiesto. Así nos crearon, bajo la consigna del destino manifiesto. Fíjense entonces cómo personas descendientes de otras culturas que llegaron a Estados Unidos comienzan a juntarse en torno a un factor en común, una idea de patria. ¿Cuál es la idea de la patria norteamericana? Que tenemos un destino manifiesto. ¿Y cuál es ese destino manifiesto? Llevar nuestra cultura, nuestros valores y nuestras creencias a todas partes del mundo. Es una forma de imperialismo, por supuesto, porque yo voy a imponerte mi cultura. Pero es su destino y los une. Y ahí nace el concepto de patria. En el caso, hablamos de los chinos. Los chinos también tienen una doctrina que ahora más que nunca en el siglo XXI han comenzado a impulsar. ¿Cuál es la doctrina de los chinos como patria, como pueblo? El todo bajo el cielo. Desde la época de los emperadores, varios siglos antes de Cristo, los emperadores chinos decían, está el cielo, estoy yo, está mi pueblo chino. Y todo lo demás son bárbaros. Nosotros, el pueblo chino, somos el todo bajo el cielo. Y bajo esa consigna, China se lanza a la conquista del mundo, porque para los chinos, los demás pueblos son bárbaros, porque ellos son el todo bajo el cielo. ¿Cuál es la idea de patria de los judíos, del pueblo de Israel? Más de 2000 años han sobrevivido a pogromos, genocidios, destierros. Y el pueblo judío sigue allí. ¿Por qué sobreviven? ¿Cuál es su factor que los une? Somos el pueblo elegido por Dios. Esa es su doctrina. Somos el pueblo elegido por Dios. Entonces, todos los pueblos tienen esa idea, sobre todo cuando están conformados por varias naciones. A lo largo de 200 años, el Perú no ha tenido esa doctrina de patria, no ha tenido la idea de patria. Por eso es que estamos divididos y entre nosotros nos peleamos. Por eso que el piurano habla mal del ayacuchano y el ayacuchano habla mal del loretano y el loretano habla mal del limeño y el limeño habla mal de todos. Porque no tenemos una idea de patria. Cuando Arguedas dice que somos el país de todas las sangres, se refiere a unirnos como pueblo. Y por eso que el concepto de Perú moderno, la idea de Perú moderno, del partido de todas las sangres, calza muy bien con la doctrina que vamos a impulsar. El decir que el Perú moderno es un partido de todas las sangres significa que somos un partido de centro. ¿Y el centro qué significa? Que impulsamos una doctrina, la doctrina patriótica. No somos socialcristianos, no somos socialdemocráticos, no, somos patriotas. ¿Y qué significa el patriotismo? El patriotismo significa que somos un país de todas las sangres. ¿Y qué significa eso? Muy bien, que significa que todos los pueblos que están acá, todas las naciones que están en el Perú, se juntan por un factor en común. Nuestra cultura ancestral incaica, pero también reconoce los aportes de la cultura occidental europea. Por eso yo he creado una doctrina. Así como los norteamericanos dicen que ellos tienen el destino manifiesto, los chinos dicen que son todo bajo el cielo, y los judíos dicen que son el pueblo elegido por Dios. Yo he creado una doctrina para el Perú que deberíamos impulsarlo a través justamente del Partido Perú Moderno y comenzar a crear esa doctrina de centro. Ya somos todas las sangres. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Qué te impulsa como patria? ¿Qué te va a unificar como peruano? Muy bien, me va a unificar mi ancestro incaico, pero también mi ancestro occidental. Y bajo esa consigna, la doctrina es la siguiente. En el año 1420 o 30 aproximadamente, ustedes saben que los incas estaban en conflicto con el pueblo de los chancas. Era una lucha a morir. Se decidía el futuro de estas tierras. En ese momento, el inca Huiracocha, ya sitiado por los chancas, decide abandonar el Cusco con su hijo que iba a ser su primogénito, el inca Urco. Se va y deja a los cusqueños abandonados con su hijo menor, Titu Cusi Yupanqui. Y le dice, bueno, pues encárgate tú y ve hasta dónde puedes resistir. Porque los chancas ya habían sitiado el Cusco. En ese momento el Cusco no era el Tahuantinsuyo, era un pequeño reino. Se disputaba justamente la hegemonía de los Andes con los chancas. Momento decisivo. Entonces este Titu Cusi Yupanqui, un día antes de la batalla decisiva, se queda dormido y sueña. Y en el sueño se le revela el dios Inti, el dios Sol, y le dice, mira, si tú combates con los chancas mañana sin miedo, sin temor, impulsas a tu gente a resistir, yo te voy a hacer ganar la batalla. Y cuando ganes la batalla, todo esto que ves acá le enseña a todos los pueblos, todo el territorio, la geografía de los Andes, va a ser tuyo. Entonces, con eso, Titu Cusi Yupanqui
se levanta, impulsa a los cusqueños y se enfrenta a los chancas en una famosa batalla, la batalla de Yaguarpampa, que significa baño de sangre, donde los cusqueños derrotan a los chancas. Este Titu Cusi Yupanqui es el famoso Inca Pachacútec, el primer emperador incaico. Ahí comienza nuestra doctrina. Somos la promesa del sol. Pero claro, ustedes saben que vinieron los españoles, encontraron después, el imperio todavía no se había desarrollado lo suficiente, porque después de Pachacútec siguió el gran Inca Tupac Yupanqui, que es el Alejandro Magno de los Andes, siguió Huayna Cápac, y ahí con Huayna Cápac viene la desgracia, porque sus hijos Huáscar y Atahualpa se enfrentan, y llega Francisco Pizarro y las huestes españolas. Pero España nos conquistó y irradió su cultura. Entonces, los españoles, ¿qué nos pueden haber aportado a nosotros? Nos aportaron algo muy importante, la religión católica, porque el peruano es creyente. Entonces, si queremos juntar nuestras dos fuentes culturales y decir que somos de todas las sangres, digamos entonces esto, pues. Somos la promesa del sol, por los incas, del pueblo bendecido por Dios, por los occidentales. Esa es la doctrina que significa ser de todas las sangres y de un partido de centro. Eso representa Perú moderno, la promesa del sol de un pueblo bendecido por Dios. Y eso nos va a llevar, nos tiene que llevar, no ahora, es un camino largo, pero tenemos que comenzarlo a hacer con todo esto que tenemos acá en el plan, para que nos unifiquemos como peruanos. Y una vez que nos unifiquemos, el Perú tiene que volver a resurgir como la potencia hegemónica regional que le corresponde en Sudamérica, ¿no? Entonces, eso representa el ideario. Nosotros tenemos una ideología de centro bajo una doctrina de todas las sangres. ¿Y qué significa la doctrina de todas las sangres? Expliquen lo que les acabo de decir. Explíquenlo. Porque eso lo explica el liberal. Cuando le dicen, tú eres de derecha, ¿y qué derecha? El liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? John Locke en el año 1690 escribió el Tratado sobre el Gobierno Civil que impulsa la propiedad. Ya. Explíquenlo así como yo los estoy explicando. Porque eso nos va a comenzar a dar identidad nacional que no tenemos. Entonces, eso tiene el ideario, la ideología. En cambio, el plan de gobierno, respetando esa ideología, tiene las propuestas. Las propuestas. Somos un país de toda la sangre, ya, pero tenemos problemas. Inseguridad, defensa, infraestructura, educación, salud, ciencia y tecnología, política exterior, turismo, trabajo y empleo, medio ambiente, energía, hidrocarburos. Ya, ¿cómo me resuelves todos los problemas que tenemos en todas esas áreas? Muy bien, ahí están las propuestas. Con los indicadores, con los variables, con las metas. Eso tiene el plan de gobierno. Pero el plan de gobierno, a diferencia del ideario, no es permanente, es temporal. Porque este plan de gobierno está diseñado para gobernar solamente 5 años. Ahora, puede ser, porque acuérdense que Wilson Aragón dice que el partido se ha creado para que se quede mucho tiempo. Yo le dije a la presidenta Mariela me decía, para 20 años, dijo mi papá. ¿Pero por qué para 20? Hagámoslo para 100, todo un siglo. Entonces, las ideas más importantes, lógicamente, se pueden traspolar a un nuevo plan de gobierno. No todo se va a cumplir, por supuesto, pero por lo menos tenemos que hacerlo cumplir en un 80% para que la gente vea la diferencia. Y eso significa hacer propuestas concretas, reales y objetivas. Acá no se trata de decir o vender humo, porque eso se tiene que hacer con indicadores, con metas, reportándole a la gente, para que la gente vea cómo van los avances. Y si una propuesta no se pudo hacer, tenemos que explicarla por qué. Pero por lo menos decir, mira, estamos avanzando, pero en el camino se presentó esto, pero mira, estamos avanzando. Ya dejamos la hoja de ruta. Y eso es muy importante, que es lo que se tiene que hacer. Y finalmente, un ideario se diferencia de un plan de gobierno, porque el ideario, como les dije, tiene fundamentos y ejes. Es la parte neurálgica, la parte inspiradora. Mientras que el plan de gobierno, basándose en esas ideas, en esos valores, en esos principios, en esos fundamentos, establece el desarrollo de las propuestas en algo ya no abstracto, sino en algo concreto. Entonces, todo plan de gobierno tiene que basarse en una ideología, y es la ideología del partido. Y ojo, algo muy importante. El plan de gobierno tiene que respetar la ideología. ¿Saben por qué? Porque la ideología es la identidad del partido. Así como todo país tiene su identidad, bueno, el Perú no ha tenido identidad, la vamos a formar. Pero la vamos a formar a través de ¿qué? De nuestro ideario. Pero si no respetamos nosotros mismos nuestro ideario, entonces ¿qué vamos a querer crear una identidad para nuestro país que en 200 años no se ha hecho? Entonces se tiene que respetar el ideario, porque el ideario fue una visión del fundador del partido, que como les digo, fue visionario.
Hay líderes que son visionarios y líderes que son estadistas. Decía Henry Kissinger en su famosa obra El liderazgo, que la acabo de leer hace poco. Fue su última obra, porque he leído Orden Mundial y La diplomacia, que son 3 obras que él tiene. Y aparte la cuarta, El auge de China también. La última que leí fue Liderazgo, que antes de morir, Kissinger fuera un halcón de los Estados Unidos, pues 90 años. Asesoró a la Casa Blanca desde la época de Richard Nixon hasta prácticamente Bush hijo. Bueno, él decía que hay 2 tipos de líderes, el visionario y el estadista. ¿Quién es el visionario? El que en base a unas ideas, a una inspiración, sueña en convertir su país en algo totalmente diferente a lo que es. Y el liderazgo estadista es aquel que cogiendo esos sueños, esas ideas, se lanza a la práctica, o sea, manos a la obra. Lo ideal es que haya un liderazgo que mezcle las 2 cosas, soñador y pragmático. Pero en el caso de nuestro fundador Wilson Aragón, él no pudo llevar sus ideas a la práctica. Podría haberlo hecho, pero de repente pues la vida no quiso que fuera así. Pero dejó las ideas del sueño, del liderazgo visionario. Ahora nos toca a nosotros coger ese liderazgo visionario y convertirnos en los estadistas, en los que vamos a llevar esas ideas a la práctica para convertir al país en lo que él visionó. ¿Y qué visionó Wilson Aragón? Convertir al Perú en un país del primer mundo. Esa es la visión de Perú moderno. Y todo se basa, justamente todo el plan de gobierno se basa en ese objetivo fundamental, convertir al Perú en un país del primer mundo. Muy bien, entonces, ¿dónde está? Acá está. Vamos a avanzar. Miren, acá al inicio, como ustedes pueden ver, bueno, no vamos a sacar mucho porque acá yo lo tengo, dice Partido Político Perú Moderno, el partido de todas las sangres. Ya empezamos con nuestra doctrina, que representa nuestra ideología de centro. Podemos agregarle esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Que somos la promesa del sol del pueblo bendecido por Dios. Podría ser también como una forma de decorarlo. Pero acá está, somos el partido de todas las sangres. Ya empezamos a declarar y a afirmar algo que tiene que ver con nuestra doctrina. Viene la foto del presidente, como ustedes pueden ver, y del fundador, que es importante. Siempre hay que resaltarlo. Él fue, como les dije, el líder visionario, ¿no? Puede acompañarse también con una pequeña declaración que él habría hecho de repente en alguna conferencia, en alguna entrevista. Eso lo puede decir pues la familia, específicamente, por ejemplo, en este caso la presidenta del partido o el secretario general. Luego viene la foto de la presidente, ¿no? De Mariela, que también obviamente puede dar una frase, una pequeña declaración acompañando la presentación del plan. Y bueno, viene la declaración del que sería el candidato presidencial. En este caso, como yo estoy haciendo este proyecto de plan de gobierno, he puesto yo. Y mi declaración dice así más o menos, porque en esta declaración el candidato presidencial a esa visión general del partido le agrega su visión de compromiso, su visión personal. Les voy a leer rápidamente porque es algo que yo he escrito, ¿no? Dice, mi destino es devolverle su sitial de honor y de gran nación a nuestra patria en el mundo y haré hasta lo imposible por lograrlo. Ese es mi compromiso sagrado, esa es mi visión. ¿Qué más? Para ello, es urgente regenerar la política para devolverle su verdadero sentido, servir a la sociedad, al bien común y a la patria. Es hora de actuar con mano de hierro, con misión y con visión, para combatir la delincuencia, la corrupción y todos los males que atentan contra nuestra patria. Perú Moderno ha nacido para cambiar el destino de nuestro país. Y este gran proyecto no solo me pertenece, ahora es de todos. Nuestra causa es justa y mesiánica, salvar a nuestra patria y devolverle su grandeza. Pase lo que pase, no claudiquemos en esta lucha, porque la llama de la resistencia peruana ya se encendió y no se apagará hasta lograr el objetivo histórico designado por la providencia. El Perú por sobre todas las cosas, juntos haremos historia. Y mi nombre y la declaración de... Gracias. 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 Muy bien. Ahora vamos acá al índice. ¿No? Lo pueden ver ahí, están en todas las pantallas. La presentación. ¿Quién hace la presentación? La presentación, en este caso, la hace la presidente del partido. En la presentación, ¿qué se tiene que contener? La presentación tiene que contener el marco declaratorio de principios y valores. Acá la presidenta tiene la función de establecer el por qué se ha dado este plan de gobierno y fundamentado en qué. O sea, en el ideario. Tiene que hacer esa conexión. Presentar el plan de gobierno como las propuestas concretas y reales del marco doctrinario que establece el ideario.
Luego viene el prólogo. El prólogo es el reforzamiento de esa presentación. En este caso, por ejemplo, le correspondería al candidato, al que va a ser el candidato presidencial. Si fuera yo, tendría que yo o ello. En la introducción, él hace un resumen de lo que va a contener el plan de gobierno en sí. Luego, el otro acápite es la visión del Perú. Este ítem, visión del Perú, se basa exactamente en lo que dice el ideario del partido. Ya lo vamos a ver ahorita. Luego de la visión del Perú, vienen los principios fundamentales que orientan el plan de gobierno, que están consignados en el ideario. Eso se respeta. 2, vienen los ejes principales que sustentan el plan de gobierno. Todo esto está recogido también en el ideario, pero se divide. Por ejemplo, nuestra ideología política, ya les expliqué un poco, somos el centro. ¿Qué representa el centro? Correcto. ¿Qué somos? Ahí tenemos, somos humanistas, nacionalistas, descentralistas, democráticos y populares. Eso están también en el ideario. ¿Cuáles son nuestros fines? También están en el ideario. ¿Y cuál es nuestro objetivo fundamental? O sea, el resumen de la visión del Perú que tiene Perú moderno. ¿Y cuál es ese objetivo central, neurálgico, resumido? Hacer del Perú un país del primer mundo. Eso es clarísimo. Luego tenemos los documentos base para la elaboración del plan de gobierno. Acá podemos citar la Constitución, el ideario y documentos tanto de carácter nacional como internacional. Por ejemplo, podemos citar el documento que ha hecho el CEPLAN de los objetivos peruanos al año 2050. Todo ello. Acá yo he citado algunos, ya lo van a ver, pero eso no significa que estén definitivos. De repente alguien, oye, mira, ¿sabes qué? Considero que también debería citarse este documento. Perfecto, lo hacemos, lo evaluamos y lo incorporamos. Luego, algo muy importante. Van a haber planes de gobierno que te hablan de la propuesta 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, hasta los 5 años. Ya, perfecto. Pero el peruano, ¿qué quiere? Oye, hermano, yo quiero que tú entres a gobernar y que me digas ya, ahorita, ¿qué es lo que vas a hacer? Nadie ya, claro, está bien, tú vas a tener propuestas a 5 años, a 3 años, perfecto, esas son las propuestas complejas. Pero necesito que me des acciones inmediatas. Y esas acciones inmediatas, obviamente, tienen que tener un plazo razonable. ¿Y cuál es ese plazo razonable? No puede pasar de 6 meses. Donde el presidente diga, mira, esto, esto y esto. Muy bien, aquí van a ver que yo he hecho en 10 ítems cuáles serían los planes de acción inmediata a 6 meses. Esas acciones son responsabilidad del presidente de la República, de su presidente del Consejo de Ministros y de sus ministros. Oye, si en 6 meses no se hace de repente alguna propuesta inmediata y el ministro encargado a mí no me da las justificaciones necesarias, yo le digo, ¿sabes qué? Chao, ya, que venga el siguiente. Porque no, te he dado 6 meses, ¿qué justificación me das? Te dije que lo tenías que hacer, no, que mira, no, a mí no me digas que no. Acá lo haces porque lo haces. Por eso te he puesto en ese lugar. Se supone que tú eres el competente, que tú eres el especialista. Yo no te he puesto ahí porque eres mi amigo, porque me caes bien, o porque eres mi hermano, mi tío, mi compadre. No, yo te estoy poniendo aquí por tu profesionalidad. Y te comprometiste a esto y por eso aceptaste el cargo. Si no podías, entonces me hubieras dicho, ¿sabes qué? No se puede. ¿Ya? Y que pase el siguiente. Pero si no me dices nada, entonces yo lo voy a tomar como una burla. Y el país... Y es más, tú no vas a dar la cara. Yo soy el que doy la cara. Ah, mira, prometió eso y no cumplió. ¿Por qué? Por culpa de un ministro inepto. Entonces, 6 meses. No me lo hiciste o no me justificas bien, fundamentadamente, por qué no lo hiciste. Chao, que venga otro. Porque ustedes saben que los ministros son cargos de confianza. Yo no voy a soportar un ministro que me venga acá a hacer rodeos o que no me trabaje. Antes que lo interpelen. Claro, antes que lo interpelen yo mismo lo saco. Porque el presidente no tiene que ser un presidente que está en la carpeta. El presidente tiene que viajar. El presidente que está en todas partes, dirigiendo aquí y allá. Y el ministro me tendrá que acompañar. Por si acaso les voy adelantando. Yo solamente duermo 2 horas al día. Trabajo por lo general desde las 11 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Probablemente los consejos de ministro conmigo sean... pero tenemos que hacerlos. Acá el Perú no está para relajos. Yo por lo menos creo que me he cuidado física y psicológicamente para aguantar el tren. Bueno, dicen que dormir poco es malo, ¿no? Pero vean que no es así, ¿eh? Depende también el físico. Yo hago esto, claro, un día puedo dormir 8 o 10 horas, un día a la semana, pero después solamente 2 horas y trabajo todo el día. Y me gusta trabajar mucho en la madrugada, me concentro mucho más. Bien, luego... Esto es muy importante. Los objetivos al 2031. Todo plan de gobierno tiene que tener objetivos. Las propuestas y las acciones inmediatas se tienen que basar en unos objetivos. Y esos objetivos también, por supuesto, tienen que estar acorde al ideario. Yo aquí he mencionado 15 objetivos, ahí ustedes lo van a ver. No son determinantes. Por ejemplo, si alguien, oye, me parece que de repente podríamos agregar un objetivo. Perfecto, se debate, se incluye. Pero yo creo que estos 15 objetivos, 10 de ellos están en el ideario.
Yo he agregado 5 más porque considero que son temas que sí o sí tienen que estar porque son esenciales para nuestro desarrollo. Y después de los objetivos ya vienen las propuestas, ¿no? Las propuestas en todos los 30 ítems divididos en 10 mesas de trabajo que van a ver en breves minutos. Ahí está agricultura, educación, reforma del Estado, justicia, seguridad, defensa, política exterior, economía, MIPES, hidrocarburos, energía. Es más, he agregado algo, porque ustedes saben que también es importante. Bueno, no sé de repente ustedes, pero yo considero que en algún momento soy constitucionalista y pienso que los animalitos en algún momento tienen que tener derechos fundamentales. Hay un ítem que es protección animal, que va a ser muy importante. También está mujer, familia, juventud, niños. Todo eso lo van a ver ahorita. Y luego de ello tenemos un resumen ejecutivo. ¿Qué va a haber qué contiene este resumen objetivo? Ya tenemos las propuestas, entonces ese resumen objetivo va a ser a modo de cuadros, donde se va a poner el problema identificado, la propuesta para solucionar ese problema, los indicadores. Aquí viene. ¿Qué parte del presupuesto vas a seleccionar para eso y en qué momento se va a aplicar? Y finalmente, las metas. Ya, esto en un año avanzas el 40%, el otro el 50% y lo terminas al 100% en el cuarto año. Perfecto. Indicadores y metas. Todo eso va en este resumen ejecutivo que es con cuadros elaborados y todo lo demás, ¿no? Luego viene el seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento del plan de gobierno. Esto algunos partidos no lo consideran. Creo que Perú Moderno, por la transparencia, por la honestidad y por el trabajo que tiene que demostrarle al país, tiene que hacerlo. Y es un seguimiento y es un informe que se tiene que dar periódicamente. Se reporta en principio al CEPLAN, al Centro de Planeamiento Estratégico, pero también se considera, yo he considerado que debería informarse a la Contraloría General de la República para que en sus páginas web informe a la ciudadanía de manera gratuita cómo vienen dándose los avances, y los titulares de los ministerios también tienen que informar por su cuenta. El Ministerio de Defensa tiene a cargo, por ejemplo, renovar el material militar del ejército. Muy bien, esa propuesta está a 5 años y está con estos indicadores a un 20% en el primer año, al 40% en el segundo. Todo eso el Ministerio de Defensa tiene que ir reportando para que la ciudadanía entre. Ah, mira, sí, se está cumpliendo. Darle seguimiento. Eso es importante porque eso genera confianza y transparencia en la gente. Si no, la gente no te cree, pues, oye, estás vendiéndome humo. No, mira, te estoy demostrando que se está trabajando. Y eso también permite que los ministros demuestren su trabajo también. No solamente ante mí, sino finalmente ante el titular de la soberanía, que es el pueblo. Yo simplemente soy un instrumento nada más. Y finalmente, una declaración final por un Perú moderno. Yo lo he considerado, pero puede estar incluido como puede ser que no. Los otros ítems sí son fundamentales y tienen que ir inherentes a todo plan de gobierno. Bien. Muy bien, acá está la presentación, como pueden ver, a cargo de Mariela, que lo tendría que hacer en su condición de presidente. Luego el prólogo, que lo haría yo, ya hice el prólogo, por si acaso, yo soy como Wolfgang Goethe. ¿Saben qué decía Wolfgang Goethe, el autor del Fausto? Decía que el hombre precavido tiene que escribir o saber su futuro a 3000 años. Oye, 3000 años, pero nadie vive 3000 años. No, pero soy precavido, o sea, de todas maneras, hasta el final. Prepárate y construye tu futuro y vislúmbralo hasta el final. No, porque si no, el improvisado nunca es disciplinado. Pues hay que tener una disciplina y la disciplina permite que tú te programes con metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, bueno, yo ya tengo escrito el prólogo, no lo voy a leer, pero solamente voy a mencionar el último párrafo que dice, resaltando esto, ¿no? Perú Moderno es un partido de centro, somos el partido de todas las sangres, el partido de los emprendedores, de los jóvenes y de todos los peruanos de buena voluntad. Por ello, he aquí nuestro plan de gobierno, con sus objetivos, acciones y propuestas fundamentales en nuestro ideario partidario inspirado por el pensamiento visionario de nuestro fundador. A través del desarrollo y efectivización de nuestro plan, forjaremos la nueva esperanza que el Perú debe abrazar para un futuro mejor, lleno de bienestar y prosperidad para todos. Ha llegado la hora cero, la hora de construir un Perú moderno, el momento de un nuevo comienzo para recuperar el sitial de honor en el mundo que a nuestra patria por historia le corresponde. Con eso termino mi prólogo, ¿no? Muy bien, luego viene la introducción, está a cargo del jefe del plan de gobierno, y aquí es lo que ya les mencionaba, ¿no? La visión del Perú,
Esto es sacado del ideario, ustedes lo pueden ver, el ideario todos tenemos que manejarlo, por supuesto. Los principios fundamentales que van a sustentar nuestro plan de gobierno: el respeto a la dignidad, el reconocimiento al trabajo, la justicia social, el ejercicio de la política con ética, la democracia y la soberanía e integridad territorial. Los ejes principales, que los pueden ver allí, ya se los he descrito. La ideología, ¿qué somos? Un partido de centro, el partido de todas las sangres. ¿Qué somos? Humanistas, nacionalistas, democráticos, descentralistas y populares. Todo eso está en el ideario. Nuestros fines: alcanzar una relación de concordancia entre Estado y sociedad, contribuir a la vigencia y desarrollo de una verdadera democracia. Ojo que lo que vivimos actualmente es una cleptocracia, ¿no? El gobierno de los que roban. No es una democracia, tenemos que rescatar a la democracia. Y eso es un fin del Partido Perú Moderno. Y alcanzar para nuestro país un estado de progreso y bienestar, mediante el uso racional de sus recursos y la fuerza vital de su energía creadora. Y nuestro objetivo fundamental: todo eso se reduce a hacer del Perú un país del primer mundo. Luego tenemos los documentos para la elaboración del plan de gobierno, la Constitución, el ideario del partido, los 8 objetivos del milenio propuestos por las Naciones Unidas, los 31 puntos programáticos suscritos por el Acuerdo Nacional y el plan estratégico al 2050 presentado por el CEPLAN, ¿no? Pueden haber o incluirse otros documentos, eso está abierto, lo podemos discutir y, si es necesario, incluir. Y acá están los objetivos al 2031 de nuestro plan de gobierno. Como les digo, 15. Les voy a mencionar rápidamente cuáles están en el ideario y cuáles son los 5 que yo he justamente agregado. Garantizar la seguridad ciudadana, eso es fundamental. Ese es uno de los primeros objetivos, está en el ideario. Erradicar la corrupción, igualito. Modernizar el Estado, también. Impulsar el desarrollo de la economía, por supuesto. Modernizar la educación, también. Este es el que yo he agregado: promover la ciencia, tecnología e innovación. Estamos en el siglo XXI, el siglo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto va a implicar que la currícula escolar se tenga que cambiar inmediatamente. Nuestros niños tienen que estudiar desde primaria inteligencia artificial, robótica, programación de software, big data, tecnología espacial. Ya hubo la declaración de Narendra Modi, el presidente de la India, también lo hizo Vladimir Putin hace unos años, y también el mismo Donald Trump cuando fue su primer gobierno. Ante el auge de la inteligencia artificial en China, impulsada por Hu Jintao primero y ahora por Xi Jinping, ¿no? Que es un emperador, ya Xi Jinping es un emperador. ¿Y qué dicen todos estos líderes? Dicen: el que domine la inteligencia artificial dominará el mundo en los próximos años. El peruano es curioso, el peruano es astuto, el peruano es inteligente. Microsoft crea un programa y dice: es totalmente imposible que lo hackee. A la semana acá en Wilson ya lo hackearon. Porque el peruano es inteligente. Nosotros tenemos lo más valioso que tiene un país, su recurso humano. Pero hay que aprovecharlo para el bien, no para mal, desarrollarlo. Y en este mundo donde la tecnología, la ciencia y la innovación se dispara, este es el momento para el Perú, brillante momento. Dinero va a haber inversión en infraestructura. Hace poco, ayer, me entrevistaba una ATV Sur sobre la guerra de Medio Oriente. Me preguntaba: ¿y cuáles son las implicancias? ¿No? Y yo hablaba pues de las implicancias para el Perú. Lógicamente, si se cierran el estrecho de Hormuz, el petróleo se dispara y obviamente toda la economía se desploma a nivel mundial, los precios suben, etcétera, etcétera. Pero yo le decía: pero más allá de eso, ¿cómo ve usted el futuro del mundo? Yo le decía: ¿sabe qué? Le digo, ahorita estamos viviendo una época histórica que me hace mucho recordar a aquella época que nuestros antepasados vivieron, como por ejemplo cuando en el año 476 cayó el Imperio Romano. De Occidente era un drama. Roma era pues toda poderosa, cayó. O también el drama que vivieron nuestros antepasados cuando cayó, por ejemplo, en 1453 el Imperio Bizantino. O nuestros antepasados que vivieron la Revolución Francesa en 1789. Momentos históricos. Bueno, nosotros, no sé si tenemos la dicha o la mala suerte de vivir también un momento histórico de la humanidad. Ya, no solamente los militares, los políticos, sino también los científicos, Michio Kaku, Stephen Hawking, han señalado de que en los próximos 20 o 30 años el futuro de la humanidad se decide en 2 alternativas. O pasamos la singularidad
¿Y qué significa la singularidad? Que gracias a la tecnología, la inteligencia artificial, el ser humano va a llegar a conquistar no solamente la Luna, sino Marte y el sistema solar. Y nuestra sociedad va a cambiar tremendamente porque vamos a ver robots y a veces no vamos a saber identificar si es un robot o es un humano. Vamos a poder vivir en la Luna, vamos a poder hacer viajes espaciales, vamos a tener la biotecnología que nos puede hacer superhumanos, con habilidades impensables. Todo eso se va a vivir si pasamos la singularidad. Esa es la primera alternativa. Pero a esa alternativa viene la otra, que no haya singularidad y el mundo entero se vaya al ocaso. Porque los peligros que afronta la humanidad para los próximos 20 o 30 años son tan grandes como nunca en la historia de nuestra civilización. Estalla una guerra nuclear y se acabó todo. Bombas atómicas. Puede haber, el cambio climático puede generar cataclismos. Una pandemia. El COVID-19 fue pequeñito nada más comparado con la pandemia de la peste bubónica del siglo XIII que mató el 50% de europeos. O la gripe amarilla de principio del siglo XX, la gripe española le llamaban, ¿no? Siglo XX. Esto fue leve, pero imagínense que estalle un virus letal que acabe con más de la mitad de la humanidad, que somos 8.000 millones de personas. O un virus letal, como decía Noval Yu Harari, ¿no? Podemos tener un virus que sea tan contagioso como el COVID, tan letal como el ébola y que se desarrolle como el SIDA. O sea que cuando nosotros comencemos a tener los efectos ya nada nos salva, pero demora. Si tenemos un virus que demora, imagínense cómo nos vamos a dar cuenta que estamos infectados. ¿Cómo justamente solucionar esos temas? La humanidad se enfrenta a esos problemas y nosotros vamos a ser testigos. O nos saltamos en la singularidad o la humanidad va al ocaso. Y como decía Einstein, ¿no? A Einstein le preguntaron, oye Einstein, ¿con qué arma se va a pelear la Tercera Guerra Mundial? Y él decía, no sé con qué arma se pelea la Tercera Guerra, pero sí sé con qué arma se va a pelear la Cuarta. Le dijeron, ¿con qué armas? Con palos y piedras. Porque si hay una Tercera Guerra Mundial, la humanidad retrocedería al inicio de los tiempos, a la Edad de Piedra. A eso nos enfrentamos. Entonces, en ese reacomodo, los países como el Perú, que son países que van rumbo al desarrollo, pueden encajar y sacar provecho perfectamente. Tenemos el megapuerto de Chancay, que nos abre justamente la puerta al mercado más grande del mundo, el Asia-Pacífico, con más o menos de 3.000 millones de seres humanos, un poco más. Bueno, 3.000 millones porque los indios son 1.400 y los chinos son 1.300, pero no estoy contando los de Filipinas, los de Vietnam, los de Japón, los de Rusia, o sea, más de 3.000 millones de seres humanos. Pero ese megapuerto de Chancay obedece también a la posición hegemónica que China quiere hacer en el mundo, pertenece a la famosa ruta de la seda. Pero tenemos dos megapuertos que se deben construir para convertirnos en el hub portuario de Sudamérica. El megapuerto de Ten en Chiclayo y el megapuerto de Corío en Arequipa. Bueno, entonces yo como presidente de la República veo a Xi Jinping y veo a Donald Trump. Entonces yo agarro y me voy a Washington y le digo, presidente Trump, ya pues ¿cuándo? Acá está. Venga acá a invertir al megapuerto de Corío. Sí, pero ¿qué? Presidente, mire, con todo respeto, yo quisiera que usted venga. Pero si usted demora, los chinos ya están en la puerta con todos los millones para construir el megapuerto de Corío. Y yo tengo que salvaguardar los intereses de mi país. Perú es clave en los próximos años, porque Estados Unidos y China se van a disputar aquí la puerta de entrada de Sudamérica. Tenemos que aprovecharnos como lo hace Narendra Modi con la India, o lo hace Tayyip Erdogan en Turquía, o lo hace Víctor Orbán en Hungría. Se aprovechan en ese juego geopolítico. En algún momento tomaremos decisión, bueno, pero mientras que no sea así, aprovechemos. Busquemos sacar provecho para satisfacer los intereses del país. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Estamos en un momento preciso para ello. Pero hay que ser inteligentes, hay que ser cautos y hay que saber jugar el tablero de ajedrez geopolítico mundial. Yo no voy a ir a las Naciones Unidas a firmar un tratado que no sé ni qué diablos dice, ¿no? Porque a la señora le dijeron, oiga, usted ha firmado el acuerdo de protección de biodiversidad marítima. Ah, ¿qué cosa? A ver, que venga el canciller para que explique. O sea, va a firmar algo que no sabe ni qué diablos es. ¿Eso es un presidente? O sea, vergüenza. Por eso que la señora va a Naciones Unidas y absolutamente piensan que es la chacha, ¿no? De ahí que ha entrado a limpiar el local de las Naciones Unidas. No, vean a Nayib Bukele, presidente de un país, El Salvador, chiquito, y todo el mundo lo reconoce. ¿Por qué? Es un presidente de nivel, pues. Ha hecho que El Salvador, que era el país más peligroso de Latinoamérica, hoy se convierta en el país más seguro. Y está enrumbando a crecer. Y entra a jugar el tablero geopolítico, Nayib, porque la biblioteca más grande de El Salvador, ¿quién la ha construido? Los chinos. Capital chino. Y va donde Donald Trump y le dice, oye, tus presos yo los puedo en el Secota también y me pagas. Juega, porque es inteligente. Y obviamente es un presidente en nivel, conoce.
Yo quisiera ir a las Naciones Unidas, van a ver, 2 horas les voy a dar. Vamos a dejar bien el Perú. Bueno, vamos terminando. Gracias. Vamos a terminar. Modernizar la educación, ya hemos dicho por qué. Promover la ciencia y la tecnología, también. Modernizar la salud, eso es importante. Necesitamos con un déficit, ojo, un déficit de más de 11.000 postas a nivel nacional y 25 hospitales. Tenemos que hacerlos. Presupuesto hay, pero lo que no hay es decisión, ni capacidad, ni voluntad política. Y al digitalizar el Estado, reducimos la corrupción también. Eso es muy importante. Luego, algo que también es vital, repotenciar la defensa nacional. Ojo, cuidado que las próximas guerras van a ser por recursos, agua y gas. Aquí en geopolítica no hay amigos, hay intereses. Los países se unen por intereses. Y es una cuestión de sobrevivencia a veces. Si ustedes analizan las guerras entre Rusia y Ucrania y en el Medio Oriente, se dan cuenta que más allá del conflicto ideológico, militar y la lucha por la hegemonía en esas partes del mundo, detrás de ello hay causas económicas y de recursos. ¿Por qué Israel quiere agarrarse a la Franja de Gaza? Porque al frente de la Franja de Gaza, en el mar que está al frente de la Franja de Gaza, hay petróleo y gas en la placa continental. Y además porque por esa zona iba a pasar la ruta alterna a la ruta de la seda, o sea, la competencia de los chinos. Necesitan agarrarse a la Franja de Gaza. Se está cometiendo un genocidio ahí, pero es geopolítica, ¿se dan cuenta? Es geopolítica. Mañana estalla una guerra acá y nadie nos va a salvar. Ojo que para el 2030 las Naciones Unidas han dado una situación bien grave acá en el Perú, en Latinoamérica. La escasez de agua. No va a haber agua en toda la costa sudamericana, producto del cambio climático para el 2030. ¿Y quién es el primer país afectado por la carencia de agua? Que no tiene cuencas, lagos. Chile. ¿A dónde creen que van a apuntar? Al lago Titicaca y a los afluentes de los ríos. Yo no estoy fomentando ninguna guerra, sino que, como decía Vegesio, el famoso pensador romano del siglo V, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y en un mundo tan violento, tenemos que tener unas fuerzas armadas lo suficientemente disuasivas para garantizarnos esa paz y garantizar la protección de nuestros recursos. Eso no es negociable conmigo. Se hace porque se hace. Y eso es muy importante porque al final todos los peruanos necesitamos defendernos. Nadie nos va a venir a defender, ni los chinos, ni los rusos, ni los norteamericanos. Ellos están en otra cosa. Acá lo único que nos queda es defendernos nosotros mismos. ¿Queremos la paz? Muy bien, tengamos unas fuerzas armadas disuasivas que nos garanticen esa paz en la región. Eso no es negociable conmigo. Muy bien, descentralizar el país también, generación de trabajo, promover viviendas dignas, industrializar el país. Es importantísimo esto. Ya dejemos de pensar que somos exportadores solamente de materias primas. En la economía mundial, el 4% nada más del PBI mundial representa exportación de materias primas. El 26% representa exportación de productos manufacturados. Y el 70% de la economía mundial, ¿saben qué cosa es? Bienes y servicios. Programación de software, venta de chips, todo lo que es tecnológico. Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Finlandia, Noruega, Suecia, no tienen nada de recursos. Pero son países ricos, ¿por qué? Porque venden tecnología. Singapur está en el estrecho de Malaca, un país que es del tamaño, ¿saben de qué? De un distrito. El distrito de Los Olivos o de Independencia. Eso es Singapur. ¿Saben qué fabrica? Plataformas de extracción de petróleo. Y no tienen petróleo, pero son los primeros exportadores de plantas de extracción de petróleo. Tecnología. Taiwán exporta el 90% de microchips del mundo, porque creen que también la lucha de China y Estados Unidos, que sería pues definitivamente el estallido de una tercera guerra mundial, está sobre Taiwán. Porque China también tiene intereses económicos ahí, sabe que si se apropiara de Taiwán, el 90% de los chips y de los semiconductores serían chinos. Y con eso Estados Unidos cae y ellos suben. Ese es el problema. Servicios, bienes y servicios. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces hay que industrializar el país. Esto también es importante. Promover el deporte y la cultura.
Esto es importantísimo. Nos quejamos de la delincuencia, pero tenemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes abandonados a su suerte. Todos creen que es fútbol. Pero cuando hay una olimpiada, un chico tiene que mendigar para irse a la olimpiada. Gana la olimpiada y ahí recién le dan la condecoración y todo lo demás. Pero señores, no podemos esperar eso. El Perú tiene que promover el deporte, el arte, la cultura, el folclore, el teatro, la música, porque eso va a ser una oportunidad brillante para que nuestros niños y nuestros jóvenes no se pierdan o caigan en las redes de la delincuencia. Eso tiene que darse sí o sí, es prioritario, es uno de los objetivos. Y finalmente, otro objetivo que también he establecido es convertir al Perú en potencia regional. Y tenemos que hacerlo. Eso significa que el Perú tiene que volver a tener su sitial histórico. Nosotros siempre hemos sido imperio acá, en esta parte del mundo. Y no hablo solamente del Tahuantinsuyo, ¿eh? Todo lo que ha surgido acá ha dominado Sudamérica. Yo siempre digo que estos 200 años de república fracasada simplemente sean un sainete, un entremés de lo que verdaderamente es nuestra historia. Nuestra historia recién va a volver a retomarse a partir del próximo año. Miren los chinos también, más de 200 años, también humillados, un gran imperio. Napoleón Bonaparte, cuando le preguntaban de China, decía, uy, cuidado, porque el día que China despierte, hará temblar al mundo entero. No se equivocó, ya despertó. Y está haciendo temblar al mundo entero. Bueno, pues el Perú también es un imperio, es hora que despertemos. No haremos temblar al mundo entero, pero nos haremos respetar en esta parte del mundo. Y eso es un compromiso que yo tengo. Yo no voy a bajar la cabeza como presidente y nadie en el Perú no puede bajar la cabeza. Es por historia. Es por historia. Bueno, señores, acá está el plan de acción rápidamente, por ejemplo, en seguridad, los 6 primeros meses, solamente unos puntitos. Seguridad ciudadana, por ejemplo, rápido, todos los miembros de la policía deben de tener cámaras de videovigilancia, las body cams, para evitar que se corrompan. Inmediatamente, extranjeros con problemas judiciales y o condenas serán deportados de inmediato y aquellos indocumentados se les dará un plazo razonable para que se legalicen. Vencido el plazo, serán expulsados. Implementar a nivel nacional el programa de cárceles productivas. Acá tengo a Hernán Leo, que es el principal impulsor de cárceles productivas en el Perú. Los presos van a trabajar por sus alimentos. Y eso es una forma de resocializarlos también. ¿Ya? En lucha contra la corrupción, instauración de juicios sumarísimos para delitos de corrupción. Acá tenemos al doctor que tiene un libro sobre cómo implantar los procesos sumarísimos para delitos de corrupción. Porque no es posible que en delitos de corrupción un proceso demore 5, 10, 15 años. Eso es una burla, pues. Acá tiene que darse una lección moral a los delincuentes de saco y corbata, los que roban quitándole el dinero al erario nacional. Inmediatamente, pedido de facultades legislativas. ¿Saben qué? Lo primero que voy a hacer yo, porque el Congreso va a ser, la bancada va a tener que pechar, pero yo como presidente tengo facultades para emitir decretos legislativos. Voy a pedir que se me otorguen las facultades para emitir decretos legislativos. ¿Saben por qué? Porque me voy a derogar todas las leyes pro delincuencia que ha emitido el Congreso de la República en estos últimos meses. Están emitiendo leyes. Eso se hace, ¿ah? ¿Cómo es posible que emitan una ley para contratar directamente a sus familiares? Y que se vayan presos donde están todos los presos. Por supuesto. ¿Cómo es posible que emitan una ley para hacer campaña con dinero del Estado? O sea, ya no les importa nada. O sea, lo hacen abiertamente. No, eso se tiene que derogar de inmediato. Reforma del Estado también, inmediatamente, lo que ya les dije, la derogación de todas las normas legislativas que vayan a favor de la delincuencia y la impunidad. En economía, reorientar la economía para satisfacer las necesidades del pueblo, exigir que las grandes empresas que tienen deudas las paguen. Las tienen que pagar y hay que hacer. A mí no me van a venir con un cheque en blanco y decirme, ¿sabe qué? Miren, no pagamos y te damos esto, porque yo inmediatamente salgo y les digo, miren lo que me están ofreciendo, metan los presos. Yo sé a lo que me estoy jugando, porque yo sé lo que puede pasar, pero creo que hay un Dios y como digo, yo no le tengo miedo a la muerte. Si algo me pasara a mí, detrás mío van a haber 100 que se van a levantar, porque yo ya les dejé esas en mí. Y eso va a ser muy importante. Educación también inmediatamente declararlo en emergencia y crear una comisión de alto nivel. Eso es necesario. Nehru, el gran presidente de la India, en la década de los 70 creó una comisión de alto nivel en la India justamente para hacer una revolución, no de armas, sino una revolución educativa, que es lo que nosotros tenemos que impulsar. Y eso se tiene que hacer desde el primer día. En salud, establecer políticas de salud preventiva y nutricional. Al Estado le cuesta más curar un enfermo
que prevenir la enfermedad. Tenemos que crear políticas nutricionales y también de prevención de las enfermedades. Luego tenemos acá infraestructura, impulsar la construcción de los megapuertos que les he dicho, comenzar ya las negociaciones. En deporte y cultura también, fomentar el arte, la música, el folclore. En trabajo y empleo, dirigir los recursos de inversión hacia la agricultura, agroindustria, ganadería y demás centros de producción. Todo esto es decisión política, eso ya está. Lo que pasa es que no hay decisión política. No hay un liderazgo que diga se hace esto porque se hace. La norma está, el proyecto está, pero no lo hacen porque lo primero que buscan es ¿y cuánto voy a ganar yo? El diezmo. No, esto se tiene que hacer ya porque se hace. Y aquel que diga eso, que se enfrente a la justicia y le caiga todo el peso de la ley, así sea mi primo, mi hermano. Voy a hacer lo mismo que hizo el famoso líder de Singapur, Lee Kuan Yew. Cuando le preguntaron, oye, ¿cómo va a ser el tema si cae tu hermano? No, pero justician públicamente. Porque acá yo no puedo tener autoridad moral si algún familiar yo le permito que robe. Todos pagan si alguien le osa tocar una pequeña pestaña al fisco del Estado. Y eso me va a dar autoridad moral, que es lo más importante. Vivienda también, implementar un proceso ágil y dinámico para entregar títulos de propiedad. Y acá están las 10 primeras acciones. Lo estoy corriendo porque, como verán, es bastante denso. Pero miren, este es el proyecto, ¿ah? Y miren, ya es ya de por sí denso, pero es importante que lo sepamos. Y a partir de ahí ya vendrían las propuestas, ¿no? Hay propuestas que ya están en el ideario, que hay que justamente recogerlas, complementarlas. Por ejemplo, acá yo ya he estado recogiendo en seguridad y lucha contra la corrupción, también en educación, en salud, en economía. Ya se las voy a alcanzar para que ustedes la puedan ver. Y llegamos acá, la intervención de ustedes, donde ustedes van a participar. Las mesas de trabajo. Como verán, hay un directorio del plan de gobierno con un presidente, un vicepresidente, un gerente técnico. Hay coordinadores de mesa de trabajo y jefes de comisiones. Los 30 temas principales que van a sustentar y que se tienen que desarrollar en nuestro plan de gobierno los he repartido en 10 mesas de trabajo. Yo lo que quiero a partir de acá es que los que están presentes, si consideran, obviamente va a haber un filtro también, pero los que consideran que pueden aportar, que quisieran con su experiencia, su trayectoria, tienen una idea, quieren perfeccionar alguna propuesta del partido o tienen una propuesta nueva en alguno de estos temas porque están ligados a ese sector, pues inmediatamente que se pongan a disposición del partido para que comencemos a trabajar. Esta solamente ha sido la introducción del proyecto de plan de gobierno. A partir de acá, las próximas reuniones van a ser por mesas de trabajo, porque se tiene que comenzar a trabajar así, sectorizado. Cada mesa con su propia temática. Por ejemplo, la mesa de trabajo 1 recoge 3 temas: seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, ética y justicia. La mesa de trabajo 2, economía, pymes, industria, turismo y comercio exterior. Mesa de trabajo 3, educación, ciencia y tecnología, deporte y cultura. Mesa de trabajo 4, salud, seguridad alimentaria y nutrición. Mesa de trabajo 5, reforma del Estado, descentralización, infraestructura, transportes y telecomunicaciones. Mesa de trabajo 6, defensa y política exterior. Mesa de trabajo 7, medio ambiente, minería, energía e hidrocarburos. Mesa de trabajo 8, familia, niñez, juventud, adulto mayor, personas con discapacidad, mujer, pueblos originarios y minorías étnicas y protección animal. Mesa de trabajo 9, sector agrario, sector pesquero. Y finalmente mesa de trabajo 10, vivienda y construcción, trabajo y empleo. Entonces, señores, esas son las mesas de trabajo con los temas. Como les digo, la convocatoria es abierta. A partir de allí, ustedes pueden participar. Claro, obviamente pueden aportar también en algún, de repente si tienen algún, oye, me parece que en un objetivo podrías considerar también esto, o de repente me parece que hay una comisión, o hay una medida de acción que podríamos también incorporar en los primeros 6 meses. Perfecto, eso se discute y obviamente si se aprueba, se establece. Pero a partir de aquí las demás propuestas por sectores ya van a tener un encargado y obviamente un desarrollo, ¿no? ¿Correcto? Dígame, doctor. Quiero, invito a su presentación. Sí. Realmente felicito. Quiero entregar un aporte
un libro que tiene que ver con el tema de la justicia rápida. Ah, sí, Como abogado, lo me dijo. yo soy Ajá. abogado y le quiero hacer entrega en este momento. Ah, muchísimas gracias. Considere que usted es el candidato ideal. Lo voy a leer, por supuesto. Es el libro de justicia rápida para Perú moderno. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Perú moderno. Ah, para tomarnos la fotito. Reinaldo presidente, Reinaldo presidente, Reinaldo presidente, Reinaldo presidente. Gracias. Bien, solamente para... ahí están las carpetas, los folders. Ustedes, si quieren asumir un tema, quieren colaborar con él, pueden de alguna manera... ¿Qué? ¿Cómo? Ah, si tienen alguna pregunta, también pueden hacérmela antes de culminar la exposición, por favor. Adelante, estimado Gonzalo. Buenas noches. Bueno, para Gustavo, perdón. felicitarlo realmente, Gracias. el enfoque que has realizado, pero lo que yo quería comentarte es de que tienes que armar tu equipo, Por supuesto. ¿ya? Y no un equipo de 20 personas, 30, ni 40, ni 50. Tiene que ser un equipo grande en donde exista la participación ciudadana y también esta propuesta que tienes, detallarlo, ¿no? De repente 1000 hojas hace poco, pero hay mucho trabajo, pero también por cada ministerio, porque hay bastantes personas que incluso ya son indiferentes ya. Muchos de nosotros somos indiferentes a lo que está sucediendo en el país, porque ya estamos cansados de la politiquería que existe y toda la desgracia que existe, y por eso no existe popularidad y nadie cree en la política. Por supuesto. ¿Ya? Pero todos de una u otra manera no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en el país y tenemos que llegar no solamente a Lima, sino al Perú profundo, porque ellos también son peruanos, son ciudadanos, y fortalecer el concepto de patria, como tú dices. O sea, y para ser patria, el Estado tiene que cumplir también su rol, Por supuesto. ¿no? de participar en el mercado para que sea regulador. Y por unos ineficientes que existen, que están gobernando y son empleados públicos, nosotros no podemos decir de que tenemos que privatizar. Al contrario, nosotros tenemos que entrar a la competencia para dar oportunidades a todos los ciudadanos, a todos los compatriotas, para que puedan en forma conjunta hacer la transformación que el país realmente necesita. Si no hacemos esa convocatoria abierta y pluralista, en el cual podamos llegar, por ejemplo, a 200.000 personas que participen sobre este proyecto, prácticamente es algo que va a quedar en el momento, porque usted mañana es presidente, pero con esas personas que están ahorita en el sector público y con todos los que están a nivel del mundo, no va a hacer nada, porque por más que diga así, no va a tener equipo. Entonces, ya nosotros no tenemos que estar en la tribuna, tenemos que estar en la cancha. Claro, por eso es justamente esto, ¿no? La primera convocatoria. El mejor partido. Por supuesto. Gracias. Ya, listo. Hay una intervención ahí, por favor. Sí, buenas noches a todos. Yo soy Cristina Antonio Martel, docente de la Escuela Pública. Felicitarte porque parece que este proyecto sí ha elevado el clamor del pueblo. Has hablado de seguridad. Me encantaría que también acá se incluya el tema de la reforma en la policía. Sí, Exacto. Pero desde cómo ingresan. Ajá, exacto. Hacer una refinería desde quiénes y el perfil de quienes están ingresando. Así es. ¿No? Por otro lado, también decirles a todos que respaldemos a Reinaldo. Esperemos que en las próximas de repente reuniones, eventos, nosotros nos impliquemos. Si realmente queremos cambiar nuestro país, este es el partido. Tenemos acá un hombre preparado, joven, que conoce la historia. Y quien conoce la historia del Perú, obviamente ya se está mirando a futuro. Él no va a cometer los errores porque conoce. Me has demostrado que conoce nuestra realidad, que te apasiona. Y yo, al igual que todos nosotros, te vamos a respaldar y te vamos a multiplicar. Porque ese es el compromiso también de nosotros. Llevarlo a la presidencia. También decirles que se acaba de conformar también el Comité de Educación. Así que también desde ese lado cuenta con el apoyo de acá de los maestros. Así es, acá las veo. Gracias. Reinaldo presidente, Reinaldo presidente, Reinaldo presidente, Reinaldo presidente. Gracias. Miguel, adelante. Buenas noches a todos, a cada uno de ustedes. Y Reinaldo, te felicito por la forma como nos has educado. Y eso es muy bueno. Es un resumen de la historia de nuestro Perú para poder llegar en historia de aquí para adelante y hacer historia. Y esa historia la van a hacer ustedes. Este trabajo del plan de gobierno es muy interesante. Y en una conversación contigo a medianoche sobre esta problemática de país, porque estamos hablando a nivel país,
es acerca de que el plan de gobierno debe nacer de los conos. De los conos, porque es el sector donde hay una mayor necesidad, y han vivido y han crecido y son profesionales ahora y saben muy bien cuál es la realidad de un Perú aquí en nuestro nuevo país, en la cual los conos se ve esa necesidad. Entonces, te felicito, mi estimado Reinaldo, por esa preocupación democrática que tienes tú de invitar a cada sector, porque hay profesores. Me voy a presentar, yo soy químico farmacéutico, estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trabajo para el Estado y veo la problemática que existe en el sector salud. Ya lo mencionó. Vemos que en las madrugadas todos van a un centro de salud, 3, 4 de la mañana a hacer su colita. Desde ahora te digo, mi estimado Reinaldo, uno de nuestros proyectos, una de tus propuestas debe ser eso, de que los horarios de atención en nuestro establecimiento de salud deben ser un horario normal. Que nuestro pueblo, nuestra gente no esté haciendo cola de la madrugada para una atención y encima que no hay medicamentos, no hay reactivo laboratorio, no hay rayos X. Miren ustedes, en el Hospital 2 de Mayo han comprado un tomógrafo, un equipo de última generación que debe costar por lo menos 2 millones. Pero ¿en cuánto lo han valorizado? En 30 millones. Mire usted esa forma de actuar de este gobierno. ¿No? Entonces hay muchas cosas en el sector salud. Yo he trabajado en el norte, en Chulucanas, en Huancavelica. Ahora estoy aquí en Lima, vengo de microredes y sé cómo es el sistema de salud de nuestro país. Y es bien lamentable que realmente haya una necesidad tremenda. Te felicito, mi estimado Reinaldo. Gracias. Trabaja con los profesionales de los conos, porque ellos tienen una vida vivida, ¿no? Y ellos son los que van a transmitir la necesidad del Perú hoy en día. Que es verdad, es lamentable si los conos vemos. Acá nomás, en Villa María, hace días una fuerte lluvia. Tenemos un señor llamado Porky, que no se ha preocupado, pero la gente tiene que estar caminando por el barro. Acá en Lima puede suceder eso. Yo creo que si tú vas ahí, inmediatamente haces una pista. Claro. Y inmediatamente ustedes colaboran. Le digo, mami, yo he trabajado para el Estado, para la Municipalidad de San Juan de Origancho. Me invitaron y yo soy gerente de desarrollo social en mi institución. El primer mes, que todos los meses, cuando uno entra, empieza en enero, entré el primer mes, presenté un proyecto de inversión pública. La creación de 4 casas de adulto mayor para mi distrito de San Juan de Origancho. Ustedes saben que San Juan de Origancho es grande. Miren ustedes el primer mes, pensando ya en trabajar, en hacer gestión y voluntad, lo que tú has dicho. Hemos trabajado, presenté mi proyecto, tuve que convencer a todo el mundo. Hoy en día, después de cuántos años, tenemos una casa de adulto mayor en San Juan de Origancho. No estoy como los otros gerentes que esperaban el fin de mes para cobrar. Ir acá y decir cuánto me toca pagar. No. El que tiene la voluntad de hacer y cambiar a su país, lo hace. Y ese trabajo es muy importante. Contigo, si llegamos al poder, vamos a trabajar 24 horas del día, vamos a ir a trabajar en las regiones donde necesitan carretera, pista, luz, iluminación, agua, desagüe, todos esos trabajos, mis estimados amigos, vamos a quedar. No me queda más felicitarte a ti, mi estimado presidente Reinaldo, y felicitar a cada uno de ustedes. Muy amable, gracias. Listo, señores. Muchísimas gracias entonces por su participación. Quiero hacer de nuevo énfasis. Este es el proyecto de plan de gobierno. Por favor, porque lamentablemente dentro del partido, cuando yo saqué la convocatoria, han habido por ahí algunos malos entendidos, que no, que por acá, que por qué. Vuelvo a repetir, yo creo en la democracia y que un plan de gobierno se tiene que hacer, claro, con una cabeza, con un equipo técnico, pero también con las bases, que no solamente deben ser gente del partido, sino también las puertas están abiertas para profesionales y técnicos que no siendo del partido quieran colaborar para cambiar la historia del país con buenas propuestas y buenas ideas. Acá no se le puede cerrar la puerta a nadie. Entonces quiero dejar eso bien en claro y además transmitir el saludo de la presidenta Mariela Aragón, porque también es con la venia y la autorización de Mariela que yo he hecho esta convocatoria y he presentado este proyecto de plan de gobierno. Yo me reuní la semana pasada con ella y con Luis, el secretario general. Le hicimos hacer notar nuestro parecer de que se requería tener otra alternativa de plan de gobierno por cualquier atingencia que se pueda presentar y ella dio la conformidad. Más bien hay otro evento también que estoy convocando, una concentración o una convocatoria patriótica. El viernes 11 de julio en el local de Fonavistas queremos contar con los gremios, vamos a estar con los gremios de construcción, de los maestros, queremos contar con los licenciados y con toda la militancia del partido. Queremos hacer un encuentro patriótico por un Perú moderno y eso se va a hacer el viernes 11 de julio y van a estar invitados todos también. Muchísimas gracias entonces. Muchísimas gracias y hasta una próxima convocatoria que va a ser ya por mesas de trabajo, como les acabo de mencionar.
Gracias. Reinaldo presidente, Reinaldo presidente, Reinaldo presidente.